Venga. Seguimos en el programa Rompiendo Barreras y ahora inauguramos la sección de Leyendo sin Barreras con Tini y Silvia. Y pues hoy, como he dicho, vamos a hablar de Paralimpiadas, de deporte, es decir, deporte para personas con discapacidad. Vamos a darle paso a Tini y a Silvia a ver qué nos tienen preparados, porque hoy tienen otro invitado. Como dijimos al principio de esta temporada, pues cada semana iban a ir viniendo pues algún que otro invitado, si es posible, y si no, pues iremos dando noticias y curiosidades, todo siempre relacionado con la discapacidad. Pero hoy sí, hoy toca invitado, perdón. Vamos a darle paso a Tini. Tini, muy buenas. Hola, buenas tardes, Oscar. Silvia, ¿qué tal? Hola, Oscar, fenomenal. Bueno. Chicas, ¿a quién tenemos hoy? Pues nada, tenemos a Álvaro Gavilán Lorenzo, un paraolímpico en judo. Y nada, pues buenas tardes, Álvaro. Hola, muy buena, encantada de saludaros a todos y a tus Ajá. oyentes. Genial, Pues nada, genial. encantada de haber cogido el guante y venir para este programa. Pues nada, contaros que pues Álvaro siempre ha estado con el judo compitiendo. Ha estado en Río de Janeiro, donde tuvo un puesto 9 en la fase de eliminatorias. Luego en el 2018 pues ganó también otra medalla. ¿En qué competición, Álvaro? Que esa yo me la he chivado ahora fuera de micro. ¿Cuál era? Campeonato del mundo, campeonato del mundo. Eso, campeonato Mundial. del mundo. Luego en Tokio en el 2020 con pleno COVID. Entonces, bueno, pues queríamos preguntarte primero, bueno, las diferencias que has podido ver en unas Olimpiadas o en otras y que nos contaras cómo viviste la del COVID, que debió ser bestial. Bueno, la verdad que sí, fueron muy distintas. La verdad que Río eran las primeras y fueron como, para mí como deportista, creo que fueron más bonitas que las de Tokio porque bueno, al final era como más joven también, eran las primeras, luego los estadios estaban llenos y claro, eso fue la diferencia que lo que comentabas en Tokio. En Tokio los estadios estaban vacíos, luego el ambiente en la villa era pues bastante distinto, ¿no? Como un poco de no me quiero acercar mucho a la gente porque nos hacían pruebas todos los días y si dabas doping, pues te quedabas sin competir, básicamente. Ya. Entonces, bueno, pues claro, era un ambiente un poco diferente. Aún así, pues bueno, la competición y eso, pues siempre hay los mismos nervios y las mismas ganas que en cualquier Juegos Paralímpicos, ¿no? Pero eso, para mí Río fueron como deportistas las más especiales de las Además, dos. ya ves. Y bueno, y como dices, tus primeras, ¿con cuántos añitos fuiste a Río? Pues 2016 tenía 20 y pocos, ¿no? Fíjate. Tengo Veintipocos, 32 ahora mismo, menos ya 10 ves. pues 24, ¿no? Por ahí, 25. Sí, y fueron muy bonitas también por ver los estadios llenos. Al final nosotros en judo paralímpico pues no hay mucha gente en los estadios. De momento a lo mejor coge fama con cada vez un poquito más, ¿no? Pero claro, el salir allá a un estadio muy bonito que era todo lleno de público, pues claro, te pone los pelos de punta acostumbrado a que muchas veces no hay nadie, ¿no? En las gradas. Claro. Ujú. Álvaro, tú tienes discapacidad visual. ¿Desde cuándo haces judo? Bueno, yo hago judo desde que era pequeñito, desde los 4 años. Mi hermano mayor hacía judo y pues ya un día mis padres decidieron apuntarnos pues al gimnasio del barrio, ¿no? Al Budokán se llama. De aquí yo vivo en Madrid, en Vallecas. Y nada, yo Ajá. empecé a hacer judo con 4 o 5 añitos y desde entonces no he parado, porque yo de pequeño no tenía discapacidad. Yo Ah, viví en hasta los 16, 17 años, más o menos, y entonces yo ya hacía judo. Y entonces cuando perdí la vista, que yo tengo como un 10% de visión, pues nada, digo, ¿qué voy a hacer? Pues voy a intentar a ver si voy a claro, seguir haciendo judo, pero claro que judo sí. paralímpico en este caso.
y comencé a hacer el ciclo de Río justo después de, digamos, de los Juegos de Londres. Comencé a hacer todo el ciclo de Río con la selección. Vieron que tenía potencial y me empezaron a sacar a competiciones internacionales y claro, yo tenía la ventaja de que había hecho judo desde pequeño, claro. Qué bueno. Y habiendo visto bien, digamos. Entonces, bueno, eso es una pequeña Claro. ventaja, sí, sí, claro. ¿Y qué fue lo que te causó la discapacidad, Álvaro? ¿Qué fue lo Bueno, yo que...? tengo Stargardt, que es una degeneración de la retina, que así, Ajá. bueno, para quien no lo sepa, yo veo Ujú. bien por los lados, digamos, y mal por el centro. Es una visión Ujú. periférica. Y en mi caso es genética. Somos 3 hermanos, la tenemos dos de 3. Vaya, Y nada, es un tema recesivo, digamos, como sí, es una enfermedad genética por un gen recesivo. vaya. Y a nosotros se nos desarrolló en los dos casos con 16, 17 años. Me parece que con 17 yo estaba en segundo de bachillerato y más o menos veía como, pues nunca he visto bien del todo, pero sí veía bastante bien. Y digamos que al principio del curso veía la pizarra y al final del curso no veía absolutamente ni Oh, desde el primer sitio veía la pizarra, ¿no? Entonces, pues fíjate. claro. Claro. Ujú. Yo ahí lo tuve Eh, más fácil porque a mi hermano le hicieron un montón de pruebas al principio, porque claro, los médicos vas y al principio dicen, pues no, está mal graduada la gafa, ¿no? Pero Sí, claro, cuando no ves y poco a poco vas perdiendo vista con los meses, pues ya te empiezan a hacer más pruebas y tal. Y en mi caso, como teníamos el antecedente de mi hermano mayor, pues fue más fácil porque es, bueno, pues va, seguramente puede ser lo que tiene el hermano mayor, claro. Y entonces claro. como que me diagnosticaron más fácil que a otras personas, ¿no? ujú. En eso fue Claro. más Eh, fácil. ujú. Y entonces, desde entonces, empezaste a, bueno, ya estabas estudiando cosas de periodismo, ¿no? Grado de periodismo, y ya lo habías Bueno, sacado. sí, a mí, no, porque yo perdí la vista eso en el 17. bachillerato, Ujú, claro, en el ujú. bachillerato. Y justo ya, pues, a mí siempre me había encantado me acuerdo que de niño yo hacíamos unos periódicos en el colegio, Ajá. Ujú. siempre me había gustado. Y al final de verdad hice periodismo. Se nos va Álvaro. Se nos está yendo. Vamos a ver si podemos. Vamos a ver si. A ver si podemos solucionarlo. Chicos, vamos a intentar a ver si Está vuelve Álvaro. Alba. Está. A ver si se nos. Vamos a intentar. No se le oye. A ver. Vamos a intentar a ver si podemos solucionarlo. Vamos a quedarnos con un poquito de música mientras. Aquí. Hola, Ya. Vamos hola, Hola, hola. a ver. Álvaro, ya. Ahora, Ah, Perdona, Ahora. no, ya no he has tocado nada, vuelto. no, se me ha Nada, desconectado. bueno, no te preocupes. son las cosas del directo. Pero Claro. Totalmente. otra, Eso. que estabas diciendo Pues eso, que te pusiste a estudiar el grado de periodismo porque te Periodismo. gustaba lo del periódico del colegio. sí, bueno, eso como y siempre me ha gustado leer mucho, me ha encantado la radio también, me encanta la radio, escucho mucha radio, muchos podcasts ahora y pues entonces ya pues eso, estudié periodismo y luego viendo que el tema del periodismo también es complicado por un lado o tema de horarios y por otro es difícil entrar, me enfoqué un poco más, hice un máster en comunicación empresarial, que siempre Ah, lo vi como como algo como que tienes un horario más de oficina, que en cambio en el periodismo siempre tienes que estar trabajando los fines de semana y tal, o cosas así, porque el deporte, por ejemplo, no son los fines de semana la mayoría de las veces. Y lo vi claro. como una manera de poder compaginar mi futuro trabajo con mi deporte. Y pues eso, entonces desde entonces siempre como enfoqué un poco más a la comunicación organizacional, empresarial y de instituciones y cosas así. Qué bueno, Álvaro. Qué Entonces, bien. habíamos dicho antes que Tokio fue la última, aunque bueno, he de decir que aunque estuvimos en pleno COVID, se batieron un montón de récords históricos. Sí, es verdad. Que eso, bueno, lo he estado viendo, que hubo 36 medallas, 102 diplomas paralímpicos y bueno, en el medallero de Tokio quedamos en el lugar 15.
O sea que, y encima 11 eran debutantes, así que se batieron récord Maravilla. estando en esa situación. Pero en París no has estado compitiendo, has estado de otra manera. Cuéntanos primero por qué no has podido competir en París. Bueno, yo, después de los Juegos de Tokio hicieron un cambio de normativa en la clasificación de la discapacidad en judo. Entonces, digamos que los rangos de visión que necesitas para competir en judo los cambiaron y yo no entraba dentro de esos rangos. Siempre el Vale. tema de la clasificación en el deporte paralímpico es un tema polémico porque a veces, pues tanto en la discapacidad visual como en la discapacidad física, pues si te cambian de una clase a otra según tu discapacidad, pues claro, compites con una gente a otra, tienes a lo mejor no ventaja, pero sí pues un mayor desempeño en esa clase o menor desempeño. Es polémico siempre, ¿no? Entonces yo Ujú, justo, un poco polémico, pero me quedaba fuera de los rangos de entrar a competir. Y entonces ya pues después de Tokio me retiré y, y a raíz de, como yo había estudiado periodismo y tenía relación con el Comité Paralímpico, pues yo contacté con ellos y les sugerí a ver si necesitaban a alguien para comunicación. Y siempre en el año de juegos, pues refuerzan la plantilla porque es una... ya os adelanto que es un trabajo de locura. ujú. Y entonces 2 años antes, o como año y medio antes de París, entré a trabajar en el Comité Paralímpico, en el Departamento de Comunicación. Y claro, y luego a raíz de eso estuve en los Juegos de Ujú. París como press attaché, que os comentaba antes afuera de micro, que es la figura que se encarga y que está en contacto entre los periodistas y los deportistas paralímpicos. Entonces, he vivido los Juegos de París 2024 desde otro prisma completamente distinto, que es como trabajador del Comité Paralímpico en comunicación. Es súper bonito, me parecieron... Bueno, además los Juegos de París, yo he vivido 2 anteriores, que veníamos de Tokio de Ujú. pandemia, que fueron un poco, pues eso, descafeinados en el sentido de ambiente y todo eso, y París ha sido todo lo contrario, había un ambientazo impresionante en todos los sitios. Los estadios eran espectaculares, así unos juegos maravillosos. Y muchos de los deportistas que han estado en muchos juegos, así más veteranos, no sé, Teresa Perales, por ejemplo, o otros Sí. deportistas más veteranos, nos comentaban que seguramente París sean pueden ser de los mejores Juegos Paralímpicos para ellos de la historia, ¿no? Que a lo mejor comparando con Pekín les gusta mucho a la gente, o Londres también fueron muy chulos. Pero en cuanto a organización, estadios, ambiente, la verdad que París ha sido muy, muy chulos. Ujú. Ujú. Álvaro, Muy chulos. tú has, perdona, Tini, No, no, sí. sigue. Tú has vivido la experiencia desde dos puntos diferentes, ¿no? Lo decías antes como deportista paralímpico compitiendo y luego desde fuera como departamento de comunicación. ¿Cuál has disfrutado más? ¿Cuál, aunque yo me lo imagino, qué Yo di- comparaciones, ¿no? sí, la verdad es que es muy, muy distinto. La verdad es que los dos pasan nervios, porque también como son los primeros como trabajador, pues yo qué sé, quieres hacer lo que todo salga bien, que pues en mi caso dar la mayor difusión posible y participar, no sé, pues hacerlo lo mejor posible también. Pero, o sea, como deportista creo que se pasan bastante más nervios. Me pasa Claro, también ahora, bueno, también tengo un papel como entrenador y ahora me pongo muy nervioso, pero son unos nervios distintos, ¿no? Y como trabajador no tienes esos nervios, claro. claro, No tienes esa tensión de tener que entrenar, son distintos. En ese sentido, casi se disfrutan más como trabajador que ah, como mira, deportista. Porque, bueno, claro, al claro, final, como deportista, pues no es una responsabilidad, pero tú quieres ganar. Que claro, Ujú. como trabajador, pues no tienes nada, nadie, no te claro. pegas contra nadie, ¿no? Exactamente, tienes una disciplina, me imagino, unos horarios, un Claro, tal claro. muy La estricto, alimentación, la alimentación, tener que cuidar la alimentación también, claro, pues cuidar los horarios. En cambio, como trabajador, pues claro, esas cosas son un poco más relajadas, ¿no? Que no tienes esa responsabilidad. Y claro. cuéntanos en qué consiste entonces tu trabajo con el comité. Bueno, yo formo parte del departamento de comunicación y por un lado, sobre todo, bueno, hago un montón de cosas de comunicación, notas de prensa, también hago muchas fotos y soy el community manager que llevo las redes sociales.
Y bueno, y lo que sé propiamente en los juegos, yo me encargaba de lo que es el contacto con los deportistas, pues cuando un periodista solicita una entrevista durante juegos, claro, los deportistas están un poco en una burbuja. Entonces se gestiona a través del comité. Entonces el periodista, a quien sea, le decimos, oye, que quiere hacer una entrevista a este deportista. Pues vamos, hablamos con el deportista, oye, ¿qué tal? Y como tampoco se puede pasar a la villa, los periodistas, hay una zona para hacer entrevistas también, que es la zona internacional. Entonces Ah, el periodista entra en esa zona un poco acotada, nosotros vamos con el deportista y ahí se hace la entrevista. O si, bueno, si luego es por radio o teléfono, pues a veces se le da también, se viene a los medios, digamos, al teléfono del comité o a una cámara del comité para hacer esa entrevista, ¿no? Porque digamos que siempre eso, ¿no? Que los deportistas están como en una burbuja en los juegos, para que estén pues lo más concentrados posibles y todo eso. Ujú. Claro. Álvaro, ahora eres profe de judo como actividad extraescolar en el CRE de Moratalá, y el judo es un deporte de contacto. ¿Qué técnicas les das a tus alumnos que tienen discapacidad visual? Pues bueno, yo estoy, hoy ese es otro debate que hablábamos ayer, siempre a la gente ciega, a la gente con discapacidad visual, como hay gente que todavía piensa que no pueden hacer judo igual que una persona que ve, como bueno, por un poco de condescendencia o tal, y nosotros, yo y mi equipo siempre queremos que hagan judo, o sea, yo quiero que hagan judo bien, o sea, que hagan judo bonito. Entonces, yo les enseño judo igual que a cualquier otro chaval, igual que a cualquier otro niño, adaptando las modalidades de enseñanza, ¿no? Como el que es ciego total, pues hay que explicarle todo con el cuerpo, ¿no? Le tienes que moldear el cuerpo, decir, pues esta pierna va aquí, este brazo va para allá, tú le haces la técnica para que él sienta cómo es y luego él te la hace y le vas corrigiendo, no, pues esta pierna por aquí, esta por allá. Pero al final a mí me gusta, quiero que hagan judo bonito, decimos, ¿no? Sí, sí, Judo sí. guay. Sí, sí. Qué chulo. ¿Y cuántos alumnos tienes? Pues el proyecto lleva ya 3 o 4 años, al principio había dos, que el primer año yo no estaba todavía en esas clases y ya llevamos otros 2 años y ha ido creciendo. Ahora tenemos 13 alumnos. Va variando Bueno, porque hay días que unos vienen, otros no, como en todas las clases, imagino, pero, Sí. pero tenemos 13 y hay días que nos juntamos casi 10 alumnos. Y claro, hay días que tenemos dos profes porque, claro, en una clase de judo 10 alumnos no es tanto, pero cuando de 10 tienes a 5 o 6 ciegos totales y otros claro, con discapacidad visual, mínimo dos claro. Es profes difícil, son claro, necesarios. ya ves. Sí, sí. Y ves a alguien que pueda ser joven promesa? Sí, sí, claro. Qué Bueno, todos los que bueno. están ahí, si siguen entrenando, todos los que están ahí. Y luego tenemos Ujú. a una niña y a un chico que, por ejemplo, que a mí me tienen enamorado como entrenador porque hacen muy Ujú. bien, son el típico alumno que todo profe querría tener, ¿no? Te preguntan, oye, ¿cómo se hace esto? Oye, corrígeme si lo hago bien. Y eso, claro, como entrenador es Claro, es muy súper, satisfactorio. muy satisfactorio, sí, sí. Y ninguno Qué está con chulada. edad para ir a Ángeles, a No, Los Ángeles. estos son pequeñitos. O sea, bueno, tenemos de Claro. entre 6 7 9 hasta 15 Ujú. 16 años. Ujú. Pero de aquí a unos añitos, a lo mejor alguno. Ya Ojalá ves. ver alguno en unos juegos. Sí, sí, eso Joder. sería algo precioso. Yo creo que Ujú. eso así como entrenador, formador de niños, sería Claro, claro. Sí. seguro, seguro, ¿eh? Álvaro, yo creo que sí, Claro que ¿eh? sí. Si Lo Álvaro, dirás. quieres, perdón, si quieres decir el nombre de la sí, escuela eso te iba a para... Ah, decir. bueno, Eso sí, mismo. claro, es ¿Eh? en el CRE de la ONCE. La ONCE tiene el CRE es el Centro de Recursos Educativos, ¿no? Sí, de la ONCE. Y pues ahí damos las clases de judo como una extraescolar, tanto para niños del propio colegio como para otros alumnos de la ONCE que quieren dar clases ahí con nosotros. Álvaro, ¿qué es lo más gratificante que te llevas de estas clases? Bueno, a mí me encanta de estas clases y de todo en general trabajar con gente con discapacidad. O sea, primero que es deporte y es el deporte que a mí me ha enamorado toda la vida, que es el judo, eso me encanta. Y como decía encima me encanta y tanto cuando a veces están viendo ya clases gente sin discapacidad en la Federación de Madrid de Judo o ayuda a darlas. Y a mí me encanta, siempre digo que
o sea, presto mucha atención a que la gente haga bien judo, ¿no? Me gusta que hagan bien judo. Y esto es una cosa, y la otra es trabajar con gente con discapacidad. Creo que es muy bonito. Creo que te llena el corazón o el alma, ¿no? Como que es algo especial. Intentar y ver que esa gente también, como yo me incluyo, ¿no? Con discapacidad, pero que ver que esa gente pues se realiza, disfruta del deporte, creo que es súper bonito. Creo que es muy gratificante. ¿Qué es lo más bonito que tiene el judo? Bueno, esta es una pregunta muy buena. Siempre nos hacen. A mí me encanta competir, me encanta pelear, pero creo que para mí una de las cosas más bonitas que tiene es el factor social, porque aunque es un deporte individual, a mí me encanta volver a mi club, ir a entrenar a mi club y hablar con uno, hablar con otro. Al final es un deporte que, aunque es individual, claro, necesitas un montón de gente para entrenar porque tienes que luchar contra alguien. Y claro, tú luchas, pero siempre, normalmente el 99% de las veces hay buen ambiente, porque claro, tú imagínate ir a entrenar todos los días en un ambiente de pelea en el que te llevan mal con la gente, sería horrible. Entonces, normalmente hay muy buen rollo, muy buen ambiente, y aunque te gane uno, te gane otro, hay pique sano, ¿no? De, ¡buah, te ha ganado! Te ha tirado, no sé qué, pues tú vas a por él a tirarle porque te ha ganado, pero siempre desde ese buen ambiente y buen rollo. Y yo creo que eso es una de las cosas más chulas que tiene. No, además de los valores que siempre se dice, ¿no? Del respeto, del honor, de las artes marciales, que es verdad. Pero a mí yo me quedo con ese puntito de social, ¿no? Que tiene, de un buen rollo que hay. Y si cambiara la categoría o la clasificación, ¿volverías a competir Uy, en Paralimpiadas? No lo sé, yo creo que a lo mejor seguramente sí, o lo intentaría al menos volver. Claro, porque me gusta mucho competir. Lo que pasa que tendría que verlo, no lo sé seguro. Bueno, tú no dejes de entrenar. No, eso nunca, entrenar me encanta, intento ir, aunque a veces entre el trabajo, las clases, es complicado, pero al menos 2 días en semana. Hay semanas que a lo mejor no puedo ir, pero hay otras que voy 3 y me encanta hacer deporte, así que nunca... Bueno, vas para conseguir Dan, ahora ya estás con el segundo Dan. Sí, este año me quiere sacar el tercer Dan, claro. Así que me examinaré seguramente hacia el verano. Así que sí. Y Álvaro, ¿qué es lo más duro que has tenido que enfrentar en tu carrera como deportista de élite y cómo lo has superado? Bueno, yo creo que lo más duro sin duda, que también es una de las razones por las que no sé si seguiría, es las lesiones. Yo creo que son lo peor del deportista. Y yo en mi caso he tenido muchos dolores de espalda que me han tratado mucho. No he tenido, siempre dice, la gente te pregunta, ¿no? Y es normal, una hernia o una protusión. Yo no he tenido nada como tal, pero he tenido unos dolores de espalda que nadie sabe, me han tratado montones de fisios. Y bueno, no hay una causa clara de no, es que tienes esto específico, ¿no? Bueno, pues sigo teniendo esos dolores, será algo postural o será, no sabe, nadie lo sabe. Pero pues eso, muchos dolores de espalda, ¿no? Y por ejemplo, antes de los Juegos de Tokio, físicamente estaba muy machacado con la espalda. Si no es una excusa, yo siempre digo que no es una excusa, pero es posible que si no hubiera sido así, se hubiera dado mejor los Juegos, ¿no? Pero me lastró un poco esos dolores de espalda en la competición y en los entrenamientos previos. Ajá, muy bien. Pues nada, ¿Alguna pregunta, Óscar? Sí, que te vea ahí pensando. Me sale humo, lo estoy viendo. Sí, estoy pensando bastante porque sobre todo quería saber, Álvaro, ¿cómo decidiste dar clase? O sea, cuando cambiaron, como has comentado, la modalidad para no poder pues entrar en los próximos juegos, ¿no? Esa mentalidad es fuerte de decir, no, yo no me tengo que hacer algo positivo con mi vida, ¿no? No puedo venirme abajo ahora. Eso es. Sí, pues bueno, la verdad es que, o sea, fue una propuesta, no es directamente yo que me ofreciera, pero la seleccionadora de España me dijo, oye, y ahora que te has retirado, pero a mí me gustaría contar contigo porque creo que eres un buen sido deportista y tal, y entonces me propuso esto. Y hasta ese momento, como tampoco tenía esa intención de retirarme, sino que fue algo por la clasificación, dije, bueno, pues claro, voy a probar, porque no, tampoco sé no sé si me va a gustar, no sé si voy a ser buen profe, o si lo soy, que eso tendrán que decirlo los alumnos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no?
Ajá, y me encantó, claro, lo probé, me encantó y claro, al final es ujú, algo que yo llevo haciendo desde los 4 años, entonces Claro, ujú. pues me gusta ahora desde ese otro prisma. ¿Y claro que cuál sí. es ahora tu próximo objetivo, Álvaro? Pues de deportivo nos vamos a un Grand Prix en Brasil ¡Hala, en, qué chulo! en diciembre, el equipo nacional, voy con ellos como entrenador. Entonces ese es un poquito el próximo objetivo que tienen y pues nosotros a intentar ayudar en lo que podemos para que para que a ver si traemos medallitas de ahí. ¿Qué le dirías a los padres de un Ujú. chaval con discapacidad visual para que se animase a hacer judo y no lo vieran como un obstáculo? Sí, ahí, bueno, a veces o sea, los padres por naturaleza son protectores y encima si tu hijo Claro, tiene discapacidad yo creo que más todavía. Entonces el judo es un Ah, deporte claro. que les da un espacio seguro porque están en Ujú. un tatami en el que, bueno, nos damos golpes y tal, pero, pero es un espacio seguro en el que Pero bueno, es lo normal, ¿no? En un deporte así. Pero que eso, están a gusto, están con otros compañeros Claro, y les aporta muchísimas cosas buenas. Lo que decía del tema social, hacen amigos, se relacionan claro. con otros chavales de su edad y luego tiene muchísimos beneficios físicos porque entrenas todo el cuerpo, es un deporte súper completo y pues eso, ¿no? Un montón de beneficios y no veo nada malo. Encima aprenden a defenderse, podemos decir, si queréis. Exactamente, claro que Así sí. que... Claro. Y la Y en los... disciplina. Y la Y la disciplina, eso disciplina. sí, sí no lo he Eso, dicho. Es verdad que eso. el deporte en general y las artes marciales enseñan ese respeto y esa disciplina que les ayuda luego en su día a día. Creo que la gente que ha sido deportista luego tiene un extra a la hora de también pues de trabajar, de salir al mercado laboral, de tener esa disciplina y esa capacidad de esforzarse, ¿no? Estar Exacto. ajá. en la gente que ha sido deportista de élite, o bueno, que se esfuerza mucho en su deporte. Luego, cuando te vienen épocas de estrés o de mucho trabajo, por lo que sea, lo Ujú. afrontas pues, si esto, bueno, yo ahora pienso, bueno, sí, a lo mejor tengo mucho trabajo hoy, pero comparado con las épocas de entrenamiento de locura, no tiene nada que ver, ¿no? Claro, Prefiero claro. mucho estrés en el trabajo a cuando tenía que irme a entrenar a una concentración por ahí internacional y hacer 10 combates, 10 randoris de judo y una sesión de Ujú. pesas y no sé qué. Ya Ya ves. ves. Aprendes a gestionarlo todo mucho mejor, ¿no, Álvaro? Sí, sí, y es verdad que se dice, y es verdad que gestionar el tiempo también, porque Ajá. claro, cuando entrenas mañana y tarde, y encima, como en mi caso estudiaba, tienes que sacar tiempo de debajo de las piedras. Entonces, o te gestionas bien o es imposible. Entonces también eso es otra cosa muy, muy importante, bien apuntado, que juegas, aprender a gestionar los huecos del calendario, de decir, Buah, vengo de una competición y me tengo que poner a estudiar porque mañana en la uni tengo un trabajo, un examen, eso es súper importante. Y eso lo da el deporte también. Incluso cuando eres niño, ¿no? Porque si tienes que ir a entrenar, pues tienes que hacer la tarea antes o la tarea después del día siguiente, entonces eso es muy bueno también. ¿Y en Los Ángeles te veremos en comunicación? Yo creo que sí. Qué En guay. principio sí, sí. Yo creo que yo estoy muy contento en el comité y yo creo que conmigo ellos también. Así que intentaremos hacerlo, pues eso, estar con las redes y no sé si estar en el mismo puesto, en la villa, eso, bueno, eso se va hablando un poco a lo largo de que se acercan, ¿no? Pero en principio yo creo que sí. Pues te Genial. Genial. seguiremos, Álvaro. Te Muchas seguiremos. gracias. Bueno, desde aquí animo a vosotros y a todo el mundo a que nos sigan en las redes, que, Sí, Claro, que además dilo, sí. intentamos crecer poquito a poco y darle pues una visión distinta al deporte, ¿no? También acercar la discapacidad a la gente, el deporte paralímpico y pues eso. Son difíciles, Claro. ¿eh? Es un tema difícil el de las redes sociales, Sí, continuamente en cambio, en evolución, así que... Nutrición. y otra cosa, Álvaro, y bueno, un tema pequeñito, pero bueno, es abrir también un poco un melón, ¿eh? ¿Por qué crees que no se le da toda la difusión posible a las Paralimpiadas igual que a las Olimpiadas? Y es un tema complicado. Pues, yo siempre también, como vengo de un deporte minoritario como el judo, lo comparo con el deporte. O sea, al final hay deportes olímpicos que también solo se habla de ellos cada 4 años.
¿Y quién conoce aquí a, no sé, a gimnasta, no digo nombres, ¿no? O a un deporte minoritario muchas veces que solo se habla de ellos si es campeón del mundo o cuando Exacto. vienen los juegos, pues encima, claro, encima hay el hándicap de la discapacidad, ¿no? Y de que hay gente que todavía se piensa que es como algo recreativo o que los deportistas no entrenan, ¿no? Ya ves. Entonces, claro, los deportistas hoy en día paralímpicos son, vamos, y quien no se lo crea puede ir a verles entrenar, son deportistas de élite con sus sesiones de entrenamiento programadas, con su nutricionista, con su... Claro, y encima el nivel cada vez está creciendo más. El que Ya. no Ujú. sea un deportista de élite se queda atrás, porque cada vez hay más, o sea, cada vez más países se suman a esto, ¿no? Y encima creo que los países lo ven como algo. Claro, yo tengo que demostrar que soy un país inclusivo, tengo que demostrar que tengo deportistas paralímpicos, que Ah, entonces cada vez más países que hace años no tenían a nadie del este, ¿no? Yo qué sé, la India o países así que están en crecimiento, han pegado un boom brutal. Brasil, a raíz de los Juegos de Río, que se ve que invirtieron mucho dinero, ha crecido un montón en deporte paralímpico. Entonces, Ujú. pues es... y luego animar a la gente a verlo porque, bueno, es distinto. Ver a una persona ciega hacer judo, dices, hostia, que no ve nada y está haciendo, pues eso, pegándose con otro. O ver a sí. una persona, ver a una persona, yo qué sé, pues amputada con las prótesis, correr en atletismo es impresionante. O Es que lanzando el disco. Ya te lanzando el digo, disco sin ver nada, no sé, ya todo. te digo. Saltar, Ya ves, cuando hacen el salto de longitud, dices, ¿cómo Joder. ya salta un foso ves. y no ve nada? Sí, Claro, a sí, lo sí. mejor no salta más que un olímpico, pero porque dices, no salta tanto. Bueno, a lo mejor llega el día en que salten lo mismo, pero claro, es que está saltando a ciegas. Salta tú a ciegas Claro, Exactamente. claro. Claro, un bordillo, ¿sabes? Exactamente. A ver si te Ya atreves. ves, eso. ya ves. O a la piscina, yo qué sé. Ya ves, yo he podido entrevistar a Nagore, he Claro, podido Nagore, sí, entrevistar a Álvaro, Sí, Álvaro sí. Del lanzamiento de Del amo, del amor. disco amo, del del amo, amo sí. y Jope, Oh, cuando madre mía. explicaban los dos deportes decías, Dios, ¿cómo hacen esto? Claro, claro. Así que, Muy bonito, por ejemplo, la bocha, que es que, bueno, siempre lo decimos que es una especie de petaca para la gente con parálisis cerebral y tal, joder, pues tiene su Ujú. estrategia. El otro día Ya. me decía que ha empezado a hacer este deporte, el langui, estuve con Sí. él, ajá, y me Anda. decía, joder, es que yo para hacer el esfuerzo de lanzar la bola y que llegue a donde yo quiero y tal, dice, yo acabo los partidos reventados. Claro, si no lo ves, Joder. dices, guau, si es que solo lanzan una bola. Pero claro, para una persona con parálisis cerebral, ya ves. lanzar esa bola le Exacto. supone un esfuerzo como a mí correr, yo qué sé, como a una Claro, persona claro. normal correr una distancia muy larga. Entonces, para ellos es un esfuerzo brutal. Más la estrategia y todo eso, ¿no? Que tiene. Entonces, es muy bonito de ver también. Tiene mucho mérito. De verdad que sí, Sí, Álvaro. sí. Bueno, pues qué deciros, de verdad que gracias a Álvaro por haber estado aquí, que seguiremos hablando, lo que pasa que aquí, como siempre digo, el tiempo es oro. Y no nos queda más remedio. Gracias por haber estado aquí estos minutos y bueno, esperemos contar contigo en otra ocasión, por supuesto. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y nada, yo qué sé, si queréis después de los Juegos de Los Ángeles, volvemos a hablar y lo Sí, sí. añadimos como experiencia. Claro Ya que sí, ves. Álvaro. Claro Añadimos, que o cuando vayas al Grand Prix, a ver cuántas medallas traes también. Totalmente, Claro. totalmente. Claro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues Gracias a nada, ti, gracias Álvaro. Un Álvaro. abrazo. Adiós, Gracias. adiós. Adiós. Bueno, chicas, nos vamos a despedir también de vosotras. ¿Qué nos vais a traer para la próxima temporada? Iba a decir, espérate, ya es que nos hemos ido a Los Ángeles y ya se me ha ido a mí el santo al cielo, ¿no? Vamos a quedarnos, vamos a esperar, Ya ves. vamos a esperar, espera, la próxima temporada ya veremos. Ya veremos. Estoy la buscando próxima- la chuleta, espérate, que la tengo aquí. Porque ya, Muy bien, ya has visto, es que ya se me Cosas del olvida directo. de lo que Si es que tenemos ya- en el próximo episodio, capítulo. Es que ya Ya ves. vas Es que, acumulando un tiempo en el cuerpo, Tini.
No, lo que pasa que está genial que toda la gente nos va diciendo que sí, sí. quiero ir a tu programa, que sí, que sí. Entonces vamos ¿Verdad? cerrando fechas, está Silvia y yo como locas. Pero le toca a Silvia, es una poetisa la que va a venir. Pues sí, tenemos a Eva Navas Medina, que es Ajá. poetisa, ha quedado finalista 2 veces seguidas en un concurso pues de mucha élite en cuanto a la poesía. Ella Ujú. tiene parálisis por un accidente de tráfico y bueno, ¿qué voy a decir yo? A mí me encanta, ella es un cielo y la vamos a tener, nos va a contar Ujú. todo lo que hace. Pues nada, y la canción de hoy, pues he visto por ahí una canción que cantan Karol G y Celine Dion, que es Soy Fuerte, y joa, Ujú. con el invitado que hemos tenido hoy de estar ahí luchando y peleando contra todas las adversidades, me parecía que era una canción que estaba muy, muy ligada, y por eso pues es la que vamos a poner. Pues sí, nos vamos a quedar con ese tema y lo dicho, chicas, la semana que viene vamos a hablar de poesía. Pues qué os digo, que tengáis una feliz semana y el domingo y la semana que viene pues más y mejor. Pues eso, la Muy semana que bien, viene nos escuchamos. claro que sí. Feliz semana. Pues seguimos rompiendo esas barreras y vamos a quedarnos ahora con ese tema de Karol G y Celine Dion, no os lo perdáis.